Muy bien, muy buenos momentos de estar una vez más aquí con todos ustedes en el gozo de participar con el Señor. Bendito sea Dios que nos da la posibilidad de, a pesar de todos los pesares, pues estar reunidos. Es un gozo y una alegría, lo repito, pero no así de modo bobito, no. Siento la gran alegría de reunirnos. Es un gozo que el Señor nos concede. Y por eso nos ponemos en la presencia de Dios pidiéndole al Espíritu de la Iglesia, el Espíritu Santo, del que ya habíamos hablado y que al menos a mí me fue supremamente provechoso para ir entrando en ese aspecto eclesial del Espíritu Santo, pues nos ponemos bajo su protección e implorando su ayuda. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar el bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como habíamos dicho en la notica convocatoria, vamos a ver hoy, si Dios nos da licencia, la encíclica de su santidad Juan Pablo II, Redemptoris Mater. Es una encíclica que está publicada el 25 de marzo del 87 y me parece tan interesante que la estamos viendo en la inmediatez del mes de marzo que estamos aquí, y el 25, si Dios da licencia, pues habremos hecho un aniversario, creo que 34, si las matemáticas no me engañan, de estar unidos en este momento tan hermoso en el que su santidad, Juan Pablo II, hace una lectura hermosa de María como madre del Redentor. Hay que tener en cuenta que había visto ya su santidad las encíclicas sobre el Padre, que es el Padre de la Misericordia, el Señor Redentor y el Espíritu Santo Santificador. Claro, y son esos tres encíclicas tan hermosas y claro, si somos cristianos porque nuestra fe es una fe, está sobre, desde, en y por la Trinidad. Es la vida es Dios y Dios es trino, y por eso, con una visión absolutamente teológica, su santidad lo que hace es recordar que nuestra vida es en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Me parece tan hermosa la visión de la Iglesia, y esta visión de la Iglesia que tiene pues un momento tan supremamente especial en María, Madre del Redentor. Y entonces, pues vamos a comenzar este momento que me parece pues, no diría sencillo, pero tan cercano, porque es que lo que va a decir no va a tener ninguna complicación, no, es hablar de una manera supremamente próxima de María, Madre del Redentor. Y Jesús es el que nos redime. Aquí hay toda una teología de hablar de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
y del Hijo encarnado, que es nuestro Redentor. Bien, la encíclica se intitula así, Redemptoris Mater, y está dedicada a la Beatísima Virgen María en la vida de la Iglesia peregrina, porque es considerada María, pues claro, hay que tener en cuenta que las consideraciones habidas en los siglos anteriores, de muy especial modo, tanto la Asunción como la Inmaculada Concepción, pues tienen para la Iglesia, o sea, unas dimensiones inmensas. En cambio, esas dimensiones, que claro, todas nacen del Concilio de Éfeso, que nos recuerda y proclama a María como Madre de Dios, Theotokos, lo va a decir a sí mismo su santidad varias veces. La Madre de Dios, que tiene esos títulos maravillosos, que es Inmaculada, es Asunta, y Madre de la Iglesia, lo diría el Concilio Vaticano II con su santidad Pablo VI, y entonces todos estos títulos tan hermosos dicen es la Madre del Redentor. Y entonces, pero es la Madre del Redentor en la vida de la Iglesia peregrina. Me parece muy importante. La encíclica está dedicada, y el Santo Padre saluda a los venerables hermanos, con lo cual está hablando a los obispos, los hermanos. Creo que mi interpretación puede ser válida, y luego dice a los amadísimos hijos e hijas, lo cual somos todos. O sea, quiere decir que es la manera de dedicar la encíclica, pues es más bien supremamente eclesial. Si bien tenemos que tener en cuenta que según lo que habíamos escuchado ya en la encíclica sobre el Espíritu Santo, que me parece que es una encíclica, diría yo, comprometedora y hermosa, Señor y dador de vida, Dominum et vivificantem, pues recuerden que en contra de las personas que desde la ignorancia, porque pues qué pesar, cuando hablaban mal de su santidad Francisco, cuando en Fratelli Tutti hablaba de la fraternidad universal, pues Juan Pablo II hablaba de lo mismo, en el Dominum et vivificantem, que todos seamos uno. Y hoy va a hablar al final otra vez del ecumenismo, y es la preocupación que todos seamos uno. También la leeremos, pero me parece tan importante. Entonces, el Santo Padre habla para todos, hijos e hijas. Y yo pondría esa llamadita de atención. ¿Quiénes son los hijos e hijas? Entendiendo el modo como habla en Dominum et vivificantem, porque habla del Señor y dador de vida, y dice que es la vida de toda la creación. Fratelli Tutti, me parece que estamos muy cerca, y la creación, pues así como cuando nuestro Padre habla de la creación, no solo de las personas, sino de la creación, muy franciscano el tema, pero me parece absolutamente hermoso. Bien, comenzamos pues por la introducción, y dice que María tiene un lugar preciso en el plan de salvación. La economía de la salvación es el plan de salvación. Dios nos salva, y entonces eso no hay más que leer el Génesis, y el plan de salvación de Dios es que todos seamos salvos, porque para eso nos crea y nos pone en el paraíso, pero como nos gusta molestar la vida, pues nos fuimos del paraíso y quedamos bastante maltrechos. Y ahí Dios sigue con su plan de salvación, porque el plan del amor de Dios no es el plan de hacer caso, que nosotros, hijos rebeldes, pues nos escapemos y no hagamos. No, el Padre amoroso sigue tras de nosotros, y por eso dice, en ese plan alternativo, porque el plan alternativo es
pues la redención cruenta de Cristo el Señor, pues en ese plan, que es el plan de salvación, María tiene un lugar preciso. He dicho cosas que son un tanto atrevidas, como decir que es un plan alternativo. Si hubiese encarnado el Verbo, si el hombre no hubiese pecado, o felix culpa. Ahí hay unas cuantas cosas que son demasiado interesantes, pero simplemente repitamos lo que dice la encíclica: María tiene un lugar preciso en el plan de salvación. María está en la plenitud de los tiempos. ¿Cuál es la plenitud de los tiempos? La encarnación. Al llegar la plenitud de los tiempos, dirá el Evangelio, que es el tiempo del amor del Padre, la misión del Hijo y el don del Espíritu Santo. Y entonces, en ese plan, tenemos a una mujer que es María. Esto de la mujer, espero que a ver si me acelero para poder poner los epítetos que el Santo Padre dice de las mujeres, y dice tan hermoso. Dice, al hablar de la Mariología, estamos hablando de la mujer. Bien, es en la plenitud de los tiempos, el Hijo, el Padre manda a su Hijo, y el Verbo se hizo carne en María en el tiempo de la salvación. María es el exordio de la Iglesia, me parece, es una palabra, no sé cuál sea el término latino, pero en el castellano sí es el principio. María es el principio de la Iglesia. Hay que recordar el Génesis, cuando dice que el diablo anda haciendo filigranas y entonces la mujer le pisa la cabeza. Y quien le pisa la cabeza es la criatura que lleva en su seno, que es Cristo, y es la Iglesia. Y entonces María es el privilegio que tiene en el tiempo especial. Bien, en ese tiempo, María está unida con Cristo por el fiat y es esposa y madre. Lo va a decir muchísimas veces. Es esposa por su fidelidad, es madre por la encarnación y es virgen. Son unos epítetos que el Santo Padre los repite con maravillosa insistencia. La Iglesia camina para caminar hacia el Señor que llega. Camina con María y camina porque tiene un itinerario. El itinerario es la peregrinación de la fe, que es fiel con Cristo hasta la cruz. El Vaticano II lo dice en la Lumen Gentium. María es madre de Cristo, madre de la Iglesia en la fe. Qué hermoso, qué hermoso. En la esperanza y en la caridad. Porque es en la fe, y la fe es la sustancia de las cosas que esperamos. Por eso es madre de la Iglesia en la fe, en la esperanza y en la caridad, que es la plenitud. Bien, Pablo VI dice que es la madre de Cristo, escribe en la encíclica Christi Mater, y en el Signum Magnum, que es una exhortación apostólica, en la Marialis Cultus, y siempre está la Iglesia hablando de la piedad litúrgica, de la piedad pública, de la piedad privada en la fe. Es la norma de la Iglesia. Qué bueno, María es la que nos enseña a estar. Va a hablar el Santo Padre, esta es la introducción, y al final va a hablar de cómo se tiene que programar el jubileo hacia el segundo milenio. Dice, porque es la maternidad constante de María en el Adviento. Dice, siempre la Iglesia vive
en el adviento de la esperanza a Cristo que llega. Dice, me parece tan hermoso, estela matutina, esa aurora, esos epítetos que se dicen de la Virgen, pues es porque estamos amaneciendo y siempre esperamos a que amanezca. ¿Y cuál es el amanecer? La gloria, la gloria. Tenemos que esperar la gloria de Dios que va amaneciendo. Hay unas cosas de San Pablo hermosísimas, que es la escatología como cumplimiento. Cristo es el sol de justicia y María es la aurora luciente. Bien, María estaba escondida, no era una persona pública, pero era importantísima para Dios. Me parece tan hermoso el texto, porque a veces en nuestros humanos quehaceres nos pensamos que lo importante es, no sé, tener X o Y, pedigrí o no sé qué hacer. No, no, María era la criatura que tenía un lugar preciso en el plan de salvación, y sus vecinos dicen de Jesús, ah, sí, el hijo del carpintero. Y María era la esposa del carpintero. No, ay, pero Dios se gozaba, porque para Dios sí era muy importante. Bien, la realidad humana se esclarece en Cristo. Cuando hacemos una lectura antropológica desde Cristo, nuestra humanidad queda disparada hacia la eternidad y la inmensidad de Dios. Y María se esclarece en Cristo. María era la criatura escondida allá en Nazaret, pero ella estaba esclarecida con el nacimiento de su hijo. Porque, como dirá Éfeso en el 431, María es la primera vez que lo dice el Padre, el Papa lo va a decir como 3 o 4 veces, es la Theotokos, esa mujercita, esa grácil mujer que estaba allá viviendo en casa del carpintero con aquel bebé, era y es la Madre de Dios. Bien, la encarnación es real, la encarnación es real. Jesús es el Hijo de María y tiene su misma carne y sangre. La resurrección es real, la redención es real. El humanismo cristiano, tenemos que tener en cuenta que Cristo nos redime y explica nuestra realidad. El Vaticano II habla de María en el misterio de Cristo, el misterio de la Iglesia. Es la encarnación. María es el concepto de Cristo. María es el cuerpo del que Cristo se encarna. Y es real, la misma realidad humana que tenemos, y por eso tenemos la sonrisa de nuestros abuelos, el caminar de nuestro papá. La realidad de nuestra vida es herencia. Jesús era herencia de María, qué hermosura. Por eso, cuando algunos dicen que no, que María, que no, digo, pues no hay cosa mejor que ser amigo de los amigos. Les a mí, de mes a mí, son mes a mí. Todos los amigos de mis amigos son mis amigos. Pues si eres amigo de la mamá, lo tienes ya conseguido al hijo. Bien, María es peregrina de fe, y la Iglesia es peregrina de fe, porque el pueblo de Dios es peregrino. Bien, el Vaticano II dice que es tipo de la Iglesia por la fe, la esperanza y la caridad unida a Cristo. María es virgen y es madre. Es virgen por fidelidad a Dios y es madre por engendrar a Cristo. Y en Cristo a los hijos de la Iglesia. María peregrina hoy en la historia. María precede a la Iglesia como precede a Cristo. Es muy bonito lo que dice, porque dice, María va delante de Jesús. Claro, es la complacencia del Padre con María y la unión del Espíritu Santo que la protege, está precediendo
la presencia de Cristo. Bien, María es el cumplimiento escatológico de la Iglesia perfecta, que María es sin mancha y sin arruga. La Iglesia no tiene mancha ni arruga, así los eclesiásticos seamos manchados y arrugados, pero la Iglesia es la que nos purifica. María vence al pecado. Tenemos que vencer al pecado mirando a María. Ella es salvada, pero es estela, es camino de fe, es la luz de Cristo. Sigue hablando el Papa de que María, en el misterio de la Iglesia, es llena de gracia. Hay dos tópicos que los va a utilizar durante todo el tiempo, que es María llena de gracia y feliz porque has creído. Y que son Jaire que Jaritomene, que es el saludo del ángel, alégrate, llena de gracia, y después la invocación de María, de su prima, que le dice, dichosa tú que has creído, y son la primera y la segunda parte del Ave María, y dice, qué hermosura, porque son los dos momentos tan importantes. Dice, llena de gracia. Y San Pablo dice, bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona, y claro, ¿y cómo nos ha bendecido? Y nos ha elegido en el plan de salvación. Es María desde el Génesis, la que no teniendo pecado, es la que nos trae la salvación. Cristo es enviado por una mujer. San Lucas lo dice, dicen, es la encarnación, todo el texto de Lucas, ¿qué es lo que es? Es la acción de Dios mediante una mujer que pone la salvación como realidad en la que estamos inmersos. María en la salvación. Alégrate, María, llena de gracia. El saludo es tan hermoso. Repito, el texto griego, lo dice el Santo Papa en griego, pues lo diremos en griego. Que Jaritomene, llena de gracia. Jaire María, que Jaritomene. Alégrate, María, llena de gracia. Jokirios metasú. El Señor, Jokirios metasú, está en ti. Y el texto latino es, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Y dice el Papa, María es llena de gracia, bendita entre las mujeres, como le dice Isabel, porque es toda la bendición para los hombres. Bien, dice, no le dice, hola María, ¿cómo estás? Le dice, no, el nombre que le pone Jaire, María, que Jaritomene, llena de gracia, Jaire. Dice, Dios está llena de gracia, de amor de Dios, elegida por Dios. Qué bueno, María es amada por el Padre. Bendita tú entre toda la creación, como madre del hombre, del Hijo, por el Padre, por el Espíritu Santo. Y por ella esperamos la salvación. Y esperamos la salvación, y lo dice el Santo Padre de una manera tan bonita, dice, citando el Magnificat, le da la bendición a los pobres, porque somos pobres, porque estamos muy empobrecidos. La mayor pobreza es el pecado, y aplastados bajo el pecado, es María la que nos trae la salvación. María es llena de gracia, la madre del Hijo. Estamos elegidos en Cristo todos, pero María es singular con Cristo, María por el Espíritu Santo. Y dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Cómo será esto que estamos tan pobres y miserables y no levantamos cabeza? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Bien, la anunciación es la revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la encarnación.
porque es el Padre el que envía al Hijo y es cubierta con la sombra del Espíritu y la fuerza del Espíritu Santo. María es madre del Hijo. Qué bueno. Es hija del Padre. Es gracia del Espíritu Santo. Lo dice el Vaticano II y es doctrina tan importante. Es la primera de los humanos. La criatura humana más excelsa, María. La persona humana más excelsa, María. Es importantísimo. Bien. Es redimida de forma eminente. Y aquí había que recordar las dificultades que habíamos visto cuando hablábamos de la Inmaculada Concepción y las discusiones que tenían los franciscanos y los dominicos, y María fue preservada y fue madre y fue inmaculada en previsión de los méritos de la redención de Jesús. Es madre. Y la liturgia lo dice que es madre, y es muy bonito este juego de palabras, y dice, es madre de su progenitor. Y Dante dice, es hija de su hijo. Es eso porque en María se pierde nuestras dimensiones, porque entramos en la dimensión de la eternidad de Dios, llena de gracia. María es designio de salvación en la encarnación, es el Génesis. La que le va a pisar la cabeza es María. María es el centro de enemistad. El hombre siempre está versus el mal, pero María es la esperanza. Y le dice, este es el texto porque es por llena de gracia. Y ese estar llena de gracia la lleva a ser la alégrate, Jaire, María, que jaritomene, joquirios metasú, porque está contigo Dios, por eso alégrate. Dios te salve María, llena eres de gracia, que el Señor está contigo, alégrate. La traducción del Ave María, pues es para nosotros un poquito en griego es distinto porque es de Jaire, que es alégrate María, Jaire. Nosotros lo hacemos la traducción más a la latina, que cuando saludaban dicen ave. El ave es el saludo. Y entonces, pero dice feliz la que ha creído. María se va a visitar a su prima Isabel por caridad. Como dice nuestro padre San Agustín, las mujeres se saludan y los niños se santifican. Bendita tú entre las mujeres, le dice su prima. Bendito el fruto de tu vientre. O sea, es la santidad que está ahí. En lo que menos Jocarpos. Feliz la que ha creído, la llena de gracia, la que tiene fe. Feliz María. La redención es la revelación en la fe por el sí. María en la Anunciación se abandona en Dios. El sí de su voluntad y de su entendimiento. María acepta la voluntad de Dios en su totalidad. Y esa parte de su totalidad es una totalidad que, como dirá el Santo Padre, es una totalidad en femenino, que me ha parecido tan hermoso el modo de decirlo. El sí de María es un sí en femenino, porque ella es mujer, Y así, en ese sí femenino, previene y socorre, ayuda. Hay unas categorías que son supremamente bellas en el quehacer de la mujer. Dice, vas a concebir. Y le dice, sí. Vas a ser madre de Dios. Sí. Hágase en mí
según tu palabra. He aquí la esclava del Señor. Lo acepto. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Bien. Tiene fe, y dice el Santo Padre, como Abraham. Abraham se fía de Dios y forma una alianza con Yahvé. María, por la fe, acepta la esperanza de ser la Madre de Dios. María cree ahí siempre. Y esa fe es el punto de partida del camino hacia Dios. La aceptación de la realidad de Dios en nuestra existencia es la realidad para que caminemos hacia Dios. Por obediencia, como Abraham. Es un camino de esperanza, contra toda esperanza. Abraham le dice Dios que va a ser el padre de los creyentes y que le sacrifique a su hijo y lo sacrificaría. Y Dios es el Dios de la esperanza. María, ¿cómo podrá ser esto? Pues yo no conozco varón. Es la esperanza en la fe de los designios de Dios. María conoce a su hijo porque es mamá y lo conoce porque le han dicho que será grande, será el hijo del Altísimo. Qué bueno, todo lo que le dicen, que le dice Simeón, clarísimo. Y María dice sí. Es en la obediencia y en el abandono a Dios. Es en el camino de la pobreza, porque van a Belén y no tiene nada. Los romanos le han hecho salir y María está viviendo en un pesebre. Esa es la pobreza y la aceptación de la voluntad de Dios. Así, porque eso es así, lo presenta al templo. Y en esa presentación del templo, Simeón le dice el Benedictus, ahora Señor, según tu promesa, porque he visto la salvación, porque es el punto de contradicción, porque es el que va, por el cual vas a tener una espada de dolor. Es la anunciación del dolor. En el ángel no le había dicho sino que va a ser grande y Simeón le dice sí, con dolor, en obediencia, en sufrimiento. Y se cristaliza inmediatamente y tienen que salir a Egipto y tienen que volver y tienen que estar con Herodes. Y durante la vida oculta, María sabía que era el santo. María, en su vida oculta con Jesús, vive en fe sabiendo quién era su hijo. Jesús crece y María cree. María está con él y él estaba sujeto a ellos. Era el hijo del carpintero. Jesús crece oculto y Dios le cubre y Dios lo hace ser. Pero Jesús sabe que es el Hijo de Dios y cuando se pierde en el templo dice, no sabíais que tenía que ocuparme de las cosas de mi Padre. María peregrina en la fe, porque lo que tiene es un bebé, lo que tiene es un muchachito y se tenía que ocupar de las cosas de su Padre. Dichosa tú que has creído. María sigue en ese camino de fe hasta la cruz. Está unida con Cristo. Será grande. ¿Y qué tendría que decir María en la cruz cuando tuvo a su hijo en su regazo, igual que había tenido a su bebé Jesús?
Era el fracaso de la cruz, el despojo, es la kénosis, es la salvación que nos da Dios en la renuncia. Será signo de contradicción, le había dicho Simeón. Dichosa tú que has creído en la cruz, qué duro, bien. Eva fue desobediente, pero María, en la obediencia y en la aceptación de Dios, es donde se hace madre de los creyentes. Has creído, eres llena de gracia y por fe estás en el misterio de Cristo, en el misterio de la maternidad divina. Y claro, hace el Papa una alusión muy dura y cuando estaba en la cruz y le dice, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. Primero comenta un texto que es muy lindo, leído en nuestro padre San Agustín. Cuando aquellas personas se acercan y Jesús estaba hablando y una persona del auditorio le dice, dichosos los pechos que te llevaron, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y dice, mejor los que oyen la palabra. Entonces dice nuestro padre San Agustín, este texto es tomado directamente de San Agustín, dice, pareciera que estaba como deshonrando a la madre, pero es que María, dice nuestro padre, es más feliz concibiendo a Jesús en el corazón que concibiendo en la carne, porque en la carne lo tuvo un tiempito, pero cuando lo concibe en el corazón, lo lleva siempre. Qué bueno. ¿Quiénes son más dichosos? Y Jesús mira y les dice, no, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y entonces dice, María es más dichosa por oír la palabra de Dios. María es discípula. Jesús les dice a los vengan, síganme. María lo sigue. En el milagro de Caná, hermosísimo el texto del milagro, pero claro, es el Evangelio y es lo que nos dice. Y el milagro de lo que es que aquí es donde se muestra la grandeza de María y la importancia de la mamá y la perspicacia de la mujer. Por eso cuando había dicho, que luego lo volverá a decir, cuando dice que María es mujer y que su feminidad pues hace que sea una cosa distinta, no es el comportamiento tantas veces de los brutos varones. Y dice, María le dice, y no, dice, haga lo que les diga. Es hermosísimo, porque le dice, ¿qué nos va a ti y a mi mujer? Y entonces que María, que conoce como buena mamá a su hijo, le dice al maestresala, hagan lo que él les diga. Es mediadora, intercesora ante su hijo por los hombres. Hagan lo que él les dice. María cree en Jesús. La misión de María no oscurece la de Jesús. Muestra su eficacia en su mediación. Es una mediación, el Papa dice materna, pero yo añadiría una intercesión y una mediación materna y por ende supremamente femenina. No, Jesús le dice, ¿y qué nos importa si no tomamos trago? Y dice, bueno, haga lo que va a decir él. Graciosísimo, me parece, siempre me ha parecido ese texto. María es madre de la gracia por la obediencia, en la fe, la esperanza, en la caridad, en la vida sobrenatural. Es la que nos va llevando, porque la finalidad de María no es ella, la finalidad de María es su hijo. Es lo más hermoso. La dificultad, cuando os dice, es que María, no, es que María lo que hace es llevarnos a Jesús. No, en ningún momento María se queda ahí puesta, no.
es la que nos lleva a Jesús, porque ella sabe muy bien quién es y cuál es la redención. Llegamos hasta la cruz y la frase con Juan es muy dura. Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Y dice el Santo Padre, ahí se da una nueva maternidad. Qué bueno, es la maternidad del amor maduro, la maternidad en la cruz. En Juan estábamos todos. Es la prolongación de su Hijo, que somos todos. Tras de la muerte está María implorando al Espíritu Santo para que vuelva sobre ellos el cenáculo, que ya el Espíritu había cubierto a María y María suplica a Dios que cubra a todos sus hijos. El Espíritu Santo está en la encarnación y en el nacimiento de la Iglesia. Y es la fuerza que cubre. Ahí tienes a tu hijo. Esa es mi madre. Qué bueno. Dice, en la segunda parte dice el Santo Padre, la Madre de Dios en el centro de la Iglesia peregrina. La Iglesia está peregrinando como sacramento de salvación. En el desierto, el pueblo de Dios caminó y la Iglesia sigue caminando hacia Dios. Por la fe, María es ejemplo de peregrinación. En Pentecostés, todos fueron llenos del Espíritu Santo con María y está llena del Espíritu Santo, obediente en la fe y orando en el cenáculo. María precede y marcha. Este movimiento tan hermoso dice que es lo que decía Dante, es la creadora del la creadora del creador. Es un juego de palabras tan bonito. Es la que está caminando antes de Jesús para que caminemos hacia Jesús. En el cenáculo marcha con María, como el Padre os envió, yo os envío. ¿Y por qué? ¿Y cómo se hace el envío? Por la predicación. Y María está ahí, reuniendo aquel grupito de miedosos, pobrecitos, hasta que no viene el Espíritu Santo. Y cuando llega el Espíritu Santo, entonces sí, Pedro se vuelve aguerrido y predica. Y la iglesia se expande. Qué bueno. María estaba orando por lo que su hijo mandaba. ¿Por qué oraba María? Porque se cumpliese la voluntad de su hijo. ¿Qué es lo que busca siempre una mamá? Pues que su hijo crezca. María siguió a Jesús hasta la cruz por fe y después siguió para adelante como Abraham. ¿Hasta dónde? La resurrección, porque su reino no tendrá fin. Bien, la fe de María precede al testimonio de la Iglesia. Feliz tú que has creído, porque lo que te ha dicho Dios se cumplirá. María es el ejemplo. María es el sostén de la Iglesia. La Iglesia mira con fe a María por la oración y vuelve, ya empieza a hablar sigue hablando del segundo milenio. Dice, la Iglesia sigue adelante con María, porque es el único pueblo de Dios. Es la presencia en las familias, en las parroquias, en los santuarios, en las diócesis, en Palestina, en Roma, en Lourdes, en todas partes. Aquí cita el Papa en Jasna Gora, que era el santuario de Polonia, en todo el mundo. El sacramento de unión entre Dios y la Iglesia. La fe de María es la unidad en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da la unidad. Que tengamos un solo pastor, que seamos uno, que no haya separación y escándalo.
Ay, el ecumenismo, que tantos hay quienes no entienden. Que es lo que queremos hacer es que la realidad de Jesús, que era su deseo, se haga una realidad viva y operante. María es un ejemplo con los hermanos separados. Dices, hay una unidad de fe, pero sobre todo hay un discernimiento en la fe, en la maternidad de María. Hay tantas cosas que nos unen. Hay que ir caminando en búsqueda hacia la unidad con María, la Madre del Señor, en Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Orar con ella por la unidad. Habla de los católicos ortodoxos y de las antiguas iglesias orientales que tienen tantísima devoción a la Theotokos. Vuelve a hablar del mismo término, la Madre de Dios, Theotokos. Dice, María, la Trinidad, el Verbo encarnado, son unidad de fe en Oriente. Qué bueno tener esa unidad, dice, y cita a los padres de la Iglesia, a San Cirilo de Alejandría, a San Efrén el Sirio, a todos los santos, y sobre todo, yo sé que en la Iglesia siríaca hay la Iglesia armenia, hay versos bellísimos y cantares maravillosos, el acatistos que rezan en Grecia, que son los cantos a María, y dice, María es la hija privilegiada, y la Iglesia oriental lo sabe, y canta y reza con María. Entonces tenemos que saber estar unidos. Dice en el mundo bizantino, la liturgia de los horas y las anáforas son muy marianas. Dice, estamos celebrando el 12 centenario del segundo de Nicea contra los iconoclastas. Y los iconódulos al final, que eran los iconoclastas, eran los que decían que no tenía que haber imágenes. Y los iconódulos decían que sí, se puede venerar las imágenes. No es lo más hiperdulía en María, pero no es adoración, no es latría. Los iconódulos decían, claro que tenemos que venerar las imágenes que nos recuerdan. Y entonces, dice, siempre, después del concilio de Nicea, pues en Oriente hay una verdadera explosión de culto a María. Cita aquí la Virgen de Nuestra Señora de Vladimir, que es un icono hermosísimo que creo que está en este momento en un museo, diría que el Hermitage, pero probablemente no, pero es el icono, porque hay un museo que está de los iconos importantes, y en todas las partes, dice, en Ucrania, en Bielorrusia, en Rusia, se tiene una fe inmensa en María. ¡Ay, qué bueno! Qué bueno saber que Oriente y Occidente tenemos una inmensa devoción mariana. Yo añadiría aquí, no solo en la Iglesia oriental, sino que en nuestra Iglesia americana y colombiana, tantas advocaciones y tanto amor a nuestra madre. Y dice el Papa, qué bueno respirar con los dos pulmones, Oriente y Occidente. Dice, el Santo Padre se siente adolorido por la separación de la Iglesia. Dice, la Iglesia hace la unión en medio de las tentaciones. Cristo nos reúne en el Espíritu Santo. María se presenta en el Magnificat cada día. María responde con el Magnificat. Bendito el bien, bendito tu vientre, dichosa por creer. Es la experiencia de María. Dios ha hecho obras grandes. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. En favor de Abraham, el Magnificat es un momento de meditación siempre maravilloso. La Iglesia camina con María y en el Magnificat nos recuerda que el Señor hace obras grandes y su nombre es santo.
El tentador había engañado a Eva, pero no engaña a María. María ilumina a la Iglesia en su caminar. Dice que en este segundo milenio, cuando está terminando, la Iglesia sigue predicando. Y sigue predicando y lo hace hay que recordar que luego el Santo Padre hará unas encíclicas hermosísimas, que la veremos, sobre las cuestiones sociales. Y dice, predica a los pobres, hace opción por los pobres. No se puede hablar de Dios y del amor de Dios y olvidar al hermano. Entonces, por eso dice, la Iglesia ora por los pobres y hace opción por los pobres. Ojalá que la hagamos. María es luz de libertad y comprensión de la misión del Verbo. María es la esclava del Señor. Hay un solo mediador que es Cristo. María es mediación en Cristo. Ha habido siempre una dificultad con nuestros hermanos protestantes que entienden lo que nosotros no decimos. Nadie dice que María es la mamá de Jesús, pero por amor de Dios, si usted quiere estar bien con alguien, póngase bien con su mamá. Bodas de Caná. Pero claro, ¿quién es el que es? Jesús. Bien, es la participación en una misma fuente y fomenta la mediación de Cristo. Es una función subordinada para unirse al mediador y al Salvador. Es la madre en el orden de la gracia. María acepta la maternidad como donación de sí. Es elegida por el Padre y se da al Hijo. Es madre y es virgen. Es virgen porque su voluntad está con Dios. La virginidad, eso cuando se da espiritualidad a gentes de la vida religiosa, la virginidad está en el corazón. Una persona que por X o Y no sea virgen, pero es que la virginidad es la entrega del corazón a Dios. Y eso siempre. Dice, María fue madre nodriza, pero era compañera y generosa compañera, porque peregrinó con Jesús después de haberlo amamantado, lo acompañó hasta la cruz, con caridad por todos los redimidos. La mediación es especial, por plena gracia. Es la madre en el orden de la gracia. De ahí que cuando dice, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre, estamos poniéndonos en el regazo de María como hijos y recibiéndola como mamá. En el cenáculo, María estuvo como madre del resucitado que la había acompañado hasta la cruz. María es la que es la unión con su divino Hijo. Y después de la ascensión, perdura en su acción hasta el fin del mundo. Y dirá Pío XII, y después de la Asunción, cuando ya esté en cuerpo y alma en los cielos, será la Reina Universal ensalzada por ser discípula del Señor para servir a la Iglesia y ver cómo reina su divino Hijo. Está unida a la comunión de los santos para que Dios sea todo en todos. Jesús es el mediador, pero María es la mediadora subordinada. Los amigos de mis amigos son mis amigos. Quien no entiende eso, pues que es la economía de la relación, no entenderá nunca la mediación de María. Siempre la Iglesia siempre ha entendido. Cuando María estaba en el cenáculo y estaba allí cobijando a todos aquellos pobrecitos miedosos, pues estaba haciendo la tarea de guardarle el rebañito a su hijo para que viniera el Espíritu Santo y los pusiera en fila. Bien. María en la vida de la Iglesia, dice el Vaticano II, que María es humilde,
pero que está unida a la Iglesia, es el tipo de la Iglesia. Por la fe, la esperanza y caridad, está unida a Cristo. Creyó y dio a luz al Hijo de Dios, a Jesús. Está cubierta por el Espíritu Santo. De donde el culto de la Iglesia es un culto a la Virgen Madre, porque María es el modelo de la Iglesia, teniendo en cuenta que el cuerpo de la Iglesia es el cuerpo de Cristo, Mystici Corporis. Bien, la Iglesia es madre por la palabra, por la predicación, por el bautismo. La Iglesia es madre porque engendra a los nuevos cristianos. La Iglesia es instrumento de unidad con Dios, engendra a sus hijos. Es misterio de adopción por la gracia. Es la Virgen que custodia la fe prometida a Cristo, custodia la palabra. La Iglesia custodia la fe y custodia la palabra. Por eso es tan terrible. Cuando hay gente que dice, la Iglesia enseña mal, digo, ¡wow! Amadísimo hereje, la Iglesia es la Iglesia, porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Creo que usted no entiende lo que la Iglesia dice. Hay gente tan triste que dicen, es que la Iglesia se equivoca. ¡Ay, Jesús! ¡Qué Dios tan raquítico tienes! María es modelo de la Iglesia, que implora el don del Espíritu Santo. Es vínculo de María, y el vínculo es la Eucaristía. Es la unión. Cada hijo es indispensable e irrepetible. Me pareció tan hermoso este punto, porque dice, los hijos de Dios somos todos distintos. Como me lo había dicho alguna vez mi mamá, que ella tenía 6 hijos únicos, y aquí dice el Papa, dice lo mismo, cada uno es distinto. El amor con Dios y la intercesión de María es personal. Por la gracia, ahí tienes a tu hijo, y es con tu nombre propio. No tiene usted ahí ese rebaño, no, cada uno. María es el don de Cristo en cada humano y lo tomó en su casa. Cada uno tenemos que tomar en nuestra casa a María. En el Gólgota había una caridad materna, pero no solamente ahí tienes a tu madre y ahí tienes a tu hijo. Si eso es así, tenemos que cuidar a los hermanos de Jesús. Bien, ¿qué es lo que dice el Santo Padre? Dice, hay una devoción mariana que comienza en Cristo y va hacia Cristo. Aquí es donde dice el Santo Padre la feminidad. Voy a leer los epítetos que pone, simplemente dice, es una espiritualidad especial, porque es mujer, porque es una oblación de amor, porque es una feminidad con fuerza, fiel, laboriosa, con intuición. Son los modos femeninos de ser que son maravillosos. Entonces María, esa es la fuerza de la feminidad dentro de la Iglesia. Pablo VI, después del Vaticano II, proclamó la fiesta de María Madre de la Iglesia. Y en el credo del pueblo de Dios, que lo pongo como tema para leerlo porque es muy bonito, dice que María es Madre de la Iglesia. La verdad de María se constituye como medio eficaz en la verdad de la Iglesia. María nos libra y nos ayuda en la meditación de Cristo, porque María en la Iglesia llega a su perfección. María es la criatura perfecta, la Madre de Dios. La Iglesia, que somos nosotros, tenemos tantas dificultades, pero mirando a María encontramos el camino de la perfección, que es muy sencillo. ¿Qué es lo que hacía María con su divino hijo? ¿Qué hace una mamá con su hijo no divino? Amarlo. Ese es el camino de la salvación
Ese es el camino y el ejemplo de María. ¿Cómo tenemos que caminar con la Iglesia? En amor. ¿Qué tenemos que hacer con la Iglesia? Amarla. ¿Qué tenemos que hacer con el prójimo? Amarlo. Me parece tan bonito. Aquí va acabando ya y habla del sentido del año mariano, porque dice antes del año del jubileo se va a celebrar el año mariano, que supuestamente el jubileo sería el 2000, el anterior, y dice, se recuerda a Pío XII que en el 54 había hecho un año mariano para celebrar pues las fiestas y la espiritualidad mariana como plenitud de los tiempos. Y dice el Santo Padre, no es solo el año mariano, no es para recordar, sino que es para preparar el milenio, el jubileo del segundo milenio. Y en ese milenio, y eso el Santo Padre tiene con una sensibilidad cristiana en el sentido más puro de la palabra, le duele la separación y por eso habla del ecumenismo. Recuerda a San Vladimiro que en el 988 había sido bautizado y por eso se habla del primer milenio del Rus, que es de los pueblos eslavos del norte, viendo que Yugoslavia sería los eslavos del sur, Rusia, y como habíamos hablado ya de San Cirilo y San Metodio, el Rus de Moscú podría ser, pues todos están ahí, y toda Europa, el sur de Europa, están unidos a la Iglesia, y dice con grande tristeza, a pesar de la separación del 1054, acuérdense que la separación del 59, del siglo XII, del siglo XI, que cuando Cerulario rompe la bula papal que había mandado y entonces se hace efectiva la separación que Focio habría echado allí después del concilio de Constantinopla y se lleva a cabo la separación en el siglo XI, terrible, y en esa separación es la que estamos, dice, pero todos, dice el Santo Padre con gran esperanza, somos hermanos en María. Dice, el 15 de agosto, en la fiesta, oremos a María, que estuvo desde los comienzos. Dice, comenzaría el jubileo el 7 de junio y se acabaría el año siguiente, el 15 de agosto, teniendo a María como señal del cielo, es la Asunción. Dice, oremos a María, que estuvo desde los comienzos en la presencia de la Santísima Trinidad. Y para concluir, canta el himno Salve Redemptoris Mater, Quecelis Porta Mater. Ese es Salve Madre del Redentor. Dice, es asombroso el que María está en la Iglesia y lo que nos trae es otro texto absolutamente agustiniano, la divinización de la humanidad. Tanto amó Dios al mundo que nos entregó a su único Hijo. ¿Y para qué? Para que seamos como Él. Dice, ahí está María en el centro, es la que socorre al pueblo, hay que suplicarle por la humanidad caída para que se levante. María, en el misterio de la Iglesia en Cristo, arraigado en la historia de los hombres, para que todos los hombres no caigamos, pero si caemos, que nos levantemos. Y así acaba el Santo Padre esta encíclica hermosa, hermosa, en la que solamente dice una cosa, que María es la Madre de Dios. Y desde ahí, todo lo demás. Theotokos, Madre de Dios. Que de verdad, en nuestra vida, también lo entendamos así, que somos hijos de María
y por lo tanto, como cristianos, no tenemos que caer, pero si caemos, que nos den la mano para levantarnos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Y que nos bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que así permanezcamos siempre en el amor de Dios. Muchas gracias por su atención y seguiremos en este trabajito. Muy buen rato.